Bueno, esta tarde vamos a estudiar acerca de los milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Cuáles son los milagros que hizo Jesucristo? ¿Cuál es el milagro más grandioso de Dios? ¿Cuál consideran ustedes? Como regla general, un milagro es un hecho sobrenatural que se atribuye a Dios y que no puede ser explicado de acuerdo con las leyes de la naturaleza. También se dice que los milagros son estos hechos sobrenaturales que se atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recogidos en los evangelios y se narran en ellos. Estos milagros que aparecen descritos en la Biblia tienen una finalidad testimonial, dar cuenta de la obra de Jesucristo. Vamos a una escritura, vamos a Juan, al capítulo 3, al versículo 2. Juan capítulo 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche, hablando de Nicodemo, Jesús y Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nuestra Biblia y la naturaleza en general son pruebas fehacientes de los muchos milagros que Dios ha llevado a cabo. Uno de los que me parece más sorprendente es el de la vida, el nacimiento de un hijo. La procreación y el hecho mismo del parto y que nazca un hijo es un hecho, es un milagro de la naturaleza. Pero hay uno de ellos que sin duda es el más grandioso. ¿Tendrá que ver algo con usted, con nosotros? Se narra en el Antiguo Testamento acerca de un hecho milagroso que todos conocemos. Y le pregunto, ¿es posible que podamos retroceder por un instante o brevemente la rotación natural de la Tierra y luego volverla a su movimiento normal, manteniendo su superficie intacta? ¿Se imaginan que se detuviera la rotación de la Tierra un segundo? ¿Cómo saldríamos todos por inercia? La comunidad científica actual jamás creería que algo así pudiera ser posible. Sin embargo, nuestra Biblia registra que este increíble milagro sí efectivamente ocurrió. Los invito a pasar, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20. Se narra acerca del rey Ezequías de Judá, por allá por los años 715 a 686 a.C. Y el rey Ezequías estaba en su lecho de muerte y él le pide a Dios que lo sane. Y Dios escucha la oración del rey Ezequías y promete sanarlo, y Dios le concede un mayor plazo de vida. Él le extiende su vida durante 15 años, por 15 años. Y el rey le pidió a Dios una señal de confirmación del milagro. Y Dios le ofreció dos opciones al rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 9. Esta señal, le dice el profeta Isaías, esta señal tendrás del Eterno, de que hará el Eterno esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? El rey era sabio, así es que le responde al profeta Isaías, verso 10, Segunda de Reyes 20, verso 10, y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces Dios hizo que la sombra del reloj solar retrocediera 10 grados. Verso 11. Entonces el profeta Isaías clamó al Eterno e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Un milagro sorprendentemente extraordinario.
¿Será este uno de los milagros más grandes, más grandiosos de Dios? Hay que tener en cuenta que el sol mismo y su relación con la tierra en sí también son un milagro. Porque el sol es una estrella que está ubicada en una posición estratégica en relación a nuestro planeta. Está más o menos como a 150 millones de kilómetros de distancia. Si el sol estuviera más cerca, nos quemaríamos. Habría demasiado calor para sostener la vida. Por el contrario, si el sol estuviera más lejos, sería demasiado frío. Entonces, tiene una posición perfecta y que nos permite tener esta atmósfera, una atmósfera habitable que es la única que se conoce en el universo. No hay ningún otro planeta que tenga estas características atmosféricas. Los rayos del sol también proveen un elemento esencial para la vida. Permiten la fotosíntesis. Las plantas producen alimento a través de la fotosíntesis, este proceso de la fotosíntesis. Y estas plantas son consumidas por animales, y estos animales a su turno están dentro de una cadena alimenticia que son consumidos por otros animales. Y se crea un milagro de esta cadena alimenticia, dando vida a todos los organismos de la tierra, a través de los rayos del sol. La ubicación precisa del sol, junto con este movimiento también preciso de la tierra alrededor del sol, mientras rota sobre su propio eje, permiten el cambio de temperaturas y de los patrones climáticos que hacen que nuestra vida sea posible. Y es un verdadero milagro. Se cambia un pequeño milímetro en el grado de inclinación de la Tierra y desaparecemos. No obstante, este poder regenerativo de autorregulador que tiene el sol no es el milagro más grandioso de Dios. El que se retrocediera la rotación de la tierra en tiempos de Ezequías, tampoco es el milagro más grandioso. ¿Cuál será entonces? ¿Cuál creen ustedes que será ese milagro grandioso de Dios? Si consideramos estas increíbles cualidades del sol que permiten la vida y que son tan similares a la obra que Dios hace en nuestras vidas a través de Jesucristo, no debiera sorprendernos que Él sea representado en las Escrituras, en Malaquías, en capítulo 4, en el verso 2, como el sol de justicia, que brilla sobre nosotros y sobre todos sus seguidores, produciendo cambios increíbles. Y esta metáfora señala el milagro más grandioso de Dios. La forma en que Él transforma la mente. La forma en que Dios transforma el corazón humano para que se asemejen a la mente de Jesucristo por medio de nuestro compromiso voluntario y fiel con Dios. Vamos a una escritura, vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pasemos a otra escritura, Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Este gran milagro no se mide por medios científicos como podemos hacerlo con el sol, sino según la fe. Según la fe que nosotros demostramos por las obras. Vamos a Santiago, capítulo 2, versos 17, 18 y 24. Santiago, capítulo 2, verso 17. Santiago 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La Biblia nos muestra el extraordinario resultado final de la transformación de la humanidad. ¿Y cuál es esa transformación? Convertirnos en hijos gloriosos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Otra escritura, Hebreos capítulo 2, versículos 10 y 11. Hebreos 2, versículos 10 y 11. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Se está refiriendo a Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es un milagro grandioso. Transformarnos en hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Dios claramente quiere que participemos de todo corazón en su milagro más grandioso. Nuestra redención no es una actividad que solo le importe o solo le competa o le corresponda únicamente a Dios. Usted y yo, nosotros, tenemos una participación directa en nuestra milagrosa transformación en hijos de Dios. Y una gran responsabilidad. Porque para que este gran milagro se lleve a cabo, nosotros debemos llegar a pensar como piensa Dios. Vamos a una escritura. Juan capítulo 17, verso 21. Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Un concepto de unidad. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar nuestra mente, nuestro pensamiento. El apóstol Pablo señaló que él y otros tenían la mente de Cristo. Veamos esto en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa pensar como Jesucristo. Y debemos darnos cuenta de que nosotros también podemos tener la misma mente. Y es un milagro. Nuestra Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que llegaron a pensar como Dios. Es la lista de héroes de la fe,
en Hebreos 11. Podemos citar Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Israel, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los otros profetas que aparecen señalados en Hebreos 11. Todos eran personas igual que nosotros, personas de carne y hueso, de sangre y agua y lágrimas. Y cada uno de ellos fue transformado por Dios para seguir sus caminos de vida a través de la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El corazón de cada una de estas personas fue cambiado. Su corazón duro, como piedra, se volvió receptivo, blando. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3. Porque también Dios puede cambiar nuestro corazón. Verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, nuestro corazón. La transformación de la mente del hombre en la mente de Dios representa entonces, hermanos, el milagro más grandioso de todos. ¿Y cómo se podrá llevar a cabo este milagro? ¿Cómo podrá ocurrir? Dios nos da a los seres humanos una facultad especial que nos distingue de todos los seres creados por Dios. El libre albedrío, la libre autonomía de la voluntad, que es una facultad que tenemos para escoger entre el bien y el mal. Es una opción para que podamos elegir libre y espontáneamente, independientemente. Y Él nos insta a escoger el bien, pero no interviene en nuestras decisiones ni nos obliga a tomar uno u otro sentido. Somos libres, autónomos para decidir. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. La ley de Dios no puede existir si no tenemos la premisa de la libre autonomía de la voluntad de un ser humano que se encuentre en una situación de escoger entre el bien y el mal. Como nos explicaba don Humberto Barraza, de respetar o infringir la ley de Dios. Un hombre, una persona, un ser humano con facultad para escoger. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sin embargo, la humanidad no puede obedecer naturalmente las leyes de Dios. Son leyes que nos dan verdadera libertad. Y eso es debido a nuestra naturaleza humana, egoísta y egocéntrica, que solo pensamos en nosotros mismos. Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre no puede cambiar, ni alterar, ni modificar, ni derogar la ley de Dios. Solo tiene dos opciones: o la cumple o la infringe. Jeremías capítulo 17, verso 9. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestra naturaleza egoísta solo nos hace pensar en nosotros mismos. No nos permite
escoger más allá de lo que en nuestro corazón quiera. En vista de ello, Dios nos ayuda a sus discípulos a escoger su manera de pensar. En Proverbios, en el capítulo 1, los versos del 1 al 7, Dios nos da instrucciones para comenzar a aprender a pensar mediante el poder sobrenatural de su Espíritu Santo. Pero veamos una escritura, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 14. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 al 14. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que lo que Dios nos ha concedido. Verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La transformación en la mente del ser humano. Solo después que Dios ha cambiado nuestra mente, vamos a tener la capacidad de entender la ley de Dios. Jesucristo nos transformó por medio de ese Espíritu Santo que recibimos al momento del bautismo, para que podamos seguir el camino de Dios, que nos va a llevar a una vida eterna. 1 Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32. 1 Corintios capítulo 11, versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, para que no corramos la misma suerte que las demás personas de este mundo. Pero Dios exige una participación nuestra, Dios exige nuestra cooperación. Y aquellos que colaboran, que cooperan con Él voluntariamente, a través de la oración y buscando humildemente su camino, podrán ayudar a otros que están pasando por las mismas dificultades. Este es el plan de Dios para nosotros. Así es como Él nos rehace según su imagen espiritual. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 1, en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿qué creen ustedes? ¿Se estaba refiriendo exclusivamente a su imagen física, anatómica? ¿O también incluía además su imagen espiritual? Como la carne no puede heredar el reino de Dios, significa entonces que se refería a la imagen espiritual de Dios. Veámoslo en 1 Corintios capítulo 15, verso 50. 1 Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por medio de Jesucristo, Dios nos rehace según su imagen espiritual a través de todos estos pasos. Primero, somos llamados por Él. Segundo, somos elegidos por Él. Y finalmente, Dios nos ayuda a permanecer fieles a Él. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesucristo claramente identificó
a sus futuros santos que van a ser resucitados. Apocalipsis capítulo 17, verso 14, en la última parte, donde habla de estos tres pasos transformadores. Apocalipsis 17, verso 14, parte final. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, en primer lugar, Dios nos llama, Dios nos trae. En Juan 6, 44, en Juan capítulo 6, verso 44, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y en el verso 65 dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si recordamos, en el Antiguo Testamento, Dios llama a Moisés a través del milagro de la zarza ardiente, que aparece descrito en Éxodo, capítulo 3. Y los apóstoles fueron llamados mediante las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo se apareció a los apóstoles después de su resurrección, 40 días, y estuvo con ellos y les instruyó acerca del reino de Dios. Este llamamiento, el llamamiento de Dios, es santo y es único. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No podemos por cuenta propia llegar a conocer a Dios. Muchas personas han tratado de hacerlo, pero se han generado religiones falsas, filosofías huecas. Mateo capítulo 13, verso 11. Mateo capítulo 13, verso 11. Jesús le dice a los apóstoles: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Solo Dios nos lleva al conocimiento de su palabra. Y solo podemos conocerlo cuando Él nos llama. Para que podamos comprender su verdad, esta verdad que nos va a liberar de los caminos de este mundo. Juan capítulo 8, verso 32. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Veamos cómo funciona esto, usando como ejemplo, usemos como ejemplo el mandamiento del día sábado que nos da Dios. La Biblia es muy clara, es muy expresa, muy explícita en cuanto al sábado santo que ha sido instituido, ha sido establecido divinamente por Dios. En Éxodo, en capítulo 20, los versículos 8 al 11. No hay forma de rebatirlo, es muy claro, es expreso. Pero lo que no es siempre claro es lo que el sábado significa para las personas. ¿Y qué es lo que debemos hacer respecto al día de sábado? Jesús mismo observó el día sábado y Él incluso se llamó a sí mismo en Mateo 12:8 el Señor del día de reposo. Los apóstoles reconocieron que debían seguir su ejemplo, por lo cual toda la iglesia primitiva continuó observando el día de sábado de acuerdo con las Escrituras. Si alguien no cree, veamos algunas. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, verso 3. Perdón, Hechos 13, 14, decías.
Hechos capítulo 13, verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Verso 42. Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Verso 44. Hechos 13, 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad, en un sábado. Con razón Dios le ordenó a la humanidad observar, guardar el día de reposo, el día sábado, para que lo reconozcamos como una oportunidad, una maravillosa oportunidad para conectarnos con Él, con Dios y con su palabra. Tal como la iglesia primitiva lo hizo en su tiempo. Porque en cierto modo, si ustedes piensan al respecto, en cierto modo, lo que pasa con el día sábado es que hay un llamamiento de Dios, un llamado semanal. Dios nos llama cada día de sábado a escuchar su palabra. Somos llamados por Dios a dejar de hacer nuestras labores diarias. Somos llamados por Dios a dejar de pensar en nuestras distracciones para poder reunirnos en torno a Él, para poder enfocarnos en Él y para conocer acerca del plan que tiene para nosotros. Sábado a sábado, Dios nos vuelve a llamar. Hay un llamamiento santo cada día de sábado para reunirnos y congregarnos en torno a Él. Y cuando Dios nos llama, cuando Dios lo llama a usted y usted se compromete a entregarle su vida, entonces tiene la oportunidad de ser escogido, de ser elegido por Él, siempre y cuando seamos obedientes. Siempre y cuando guardemos su palabra, siempre y cuando nos comprometamos voluntariamente y firmemente, con el firme propósito de perseverar y guardar su palabra, de obedecer fielmente sus leyes. Y no es fácil, Piensen en todas las dificultades que de repente les surgen para venir el día sábado. No, si yo voy. Y empiezan a darse vueltas, se da vueltas, mira, la una, la otra. No llegué. No me conecto a internet. Uy, no tengo internet. Bueno, es la Biblia. 5 minutos y se durmió. Despertó a las 8. Hizo un compromiso voluntario fuerte. No, si yo voy a cumplir. Si no tenemos el apoyo de Dios, no vamos a avanzar. Juan capítulo 15, verso 16. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis a Él en mi nombre, Él os lo dé. Aquellos que responden al llamado de Dios comienzan a arrepentirse de quebrantar sus leyes. Es el primer paso, el arrepentimiento. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y simultáneamente las personas que comenzamos a ejercitar la fe hacia Dios, obedeciendo su mandamiento, llegamos a ser bautizados y llegamos a recibir la imposición de manos por parte de uno de sus ministros. Cuando la persona se arrepiente, acepta a Jesucristo como su Salvador personal y decide obedecerle, entonces Dios responde otorgándoles el don de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 5.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bautismo y la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Y es en este momento cuando los llamados de Dios se convierten en sus elegidos. En Mateo 20, 16, la Escritura dice, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Piensen que no es fácil que una persona llegue al bautismo, pase por el arrepentimiento y logre bautizarse. Recuerden de cuántas personas que llegaron a la iglesia y no están con nosotros, que no pudieron alcanzar esa meta. Una meta transitoria porque queda camino por delante. Y los santos de Dios somos sellados por medio de su Espíritu, con su Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos una garantía de parte de Dios que vamos a alcanzar la salvación. Veamos cómo somos identificados los elegidos de Dios. A medida que los seres humanos son llamados, comienzan a aprender más acerca de Dios. Dios les abre el entendimiento a las personas y logran conocerlo, conocer acerca de su palabra, de su verdad, de su plan para ellos y de lo que Él espera de su parte, de parte de las personas. Y si la persona comienza a guardar los mandamientos, comienza a hacer la voluntad de Dios, como el mandamiento del día sábado que vimos recién, ella puede ser guiada al bautismo y puede recibir la dádiva del Espíritu Santo. Y así esta persona llamada y escogida, este discípulo, se convierte en amigo de Jesucristo. Veamos Juan capítulo 15, verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque hemos sido escogidos para representarlo en esta tierra. Juan capítulo 15, verso 15. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Llegamos a un pleno entendimiento acerca de la palabra de Dios. Y por eso debemos perseverar fielmente hasta el fin. Debemos ser fieles a Dios. Mateo 24, 13, Mateo capítulo 24, versículo 13. Dios espera que nosotros permanezcamos fieles hasta el final de nuestros días. Mateo capítulo 24, verso 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 10, verso 22, otra escritura acerca de perseverar y ser fieles. Mateo 10, 22. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La gente que es fiel a Dios experimenta pruebas a diario. Todos sufrimos pruebas, día a día. Y podemos cansarnos de continuar en el camino de Dios, mientras vivamos en una sociedad perversa y peligrosa, como se describe en 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Corremos muchos riesgos. Y si no somos cuidadosos, si no somos vigilantes, nosotros podemos desviarnos del camino, podemos salirnos del camino. En 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 12, el apóstol Pablo nos advierte, y es una advertencia que debemos tener siempre en cuenta. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Debemos ser cuidadosos y vigilantes. También debemos evitar el orgullo y debemos cultivar la humildad que proviene de Dios, venciendo la maldad con el bien. Romanos capítulo 12, verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Jesucristo hizo esta pregunta y tal vez a muchos de nosotros nos inquieta el día de hoy. Es una pregunta inquietante. Lucas capítulo 18, verso 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Algunos no van a ser fieles. Mateo 24, versículo 10. Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. No continuarán el camino. Pero otros sí, en cambio, otros sí serán fieles. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los santos que sean resucitados y que sigan a Cristo cuando descienda del monte de los olivos serán aquellos que fueron llamados en esta vida y luego fueron escogidos y se mantuvieron fieles a Él. Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Quiere estar ahí usted? ¿Quiere ser parte de este milagro más grandioso de Dios? De usted depende. El increíble plan de Dios es rehacer a toda la humanidad, a todos los seres humanos según su imagen espiritual. Primera Juan 3, 13. Primera Juan capítulo 3, versículo 13. Perdón, Primera Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Sí, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Para que podamos convertirnos en sus propios hijos. Hebreos capítulo 2, verso 10. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, queremos ser parte de los hijos de Dios, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Luego nosotros podremos servir a miles de millones más de seres humanos en ese futuro reino venidero de Jesucristo. 1 Corintios capítulo 6, verso 2. 1 Corintios 6, 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Veamos otra escritura en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe.
la parábola del sembrador, en la semilla, en la tierra, buena tierra, junto a los espinos. Dios salvará a todos aquellos que estén dispuestos a someter sus vidas a Él para ser salvos. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Contestará usted el llamado de Dios hoy? Si lo hacemos, podemos convertirnos, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de la oscuridad a la luz. La gloriosa luz de Dios es Jesucristo, la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 9, verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y un salmo, Salmo 34, verso 5. Salmo 34, verso 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, porque el sol de justicia brilló sobre ellos y brillará sobre nosotros y nos traerá un cambio necesario para nuestras vidas. Él nos ayudará a cambiar nuestra mente para que se asemeje más a la suya. 1 Corintios capítulo 2, verso 13. 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también para que nosotros podamos ser la luz del mundo. Mateo 5, 14. Mateo capítulo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Usted está siendo llamado ahora para ayudar a otros a convertirse en partícipes de este milagro grandioso, del milagro más grandioso de Dios, el de transformar las mentes, el de cambiar las mentes y los corazones humanos para que todos podamos llegar a ser como Él. En Daniel, en el capítulo 12, en el verso 3, Daniel 12:3, hay una promesa muy hermosa de parte de Dios. Y dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y es una promesa para nosotros. Si logramos perseverar hasta el fin. Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos
al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nos va a transformar, nos va a cambiar. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este, hermanos, es el milagro más grandioso de Dios. Y deseamos que usted, como nosotros, también se convierta en uno de estos milagros más grandiosos de Dios, comenzando hoy mismo. Buenas tardes, hermanos. Tengan todos ustedes un feliz día de sábado. Muchas gracias por haberme escuchado.